Dios le bendiga y gracias por estar conectado hasta ahora aquí en este medio. Así que abra tu Biblia, te invito a que vayamos rápidamente al libro de Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Si tienes la Biblia que tengas, ábrela en Hechos. Hechos capítulo 22. En Hechos 22 hay un recuento que Pablo hace acerca de su conversión. Y en ese recuento, en el verso 12 de Hechos 22, dice la Escritura: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Y lo que queremos mirar a través de esta historia es que Dios llamó a Saulo. Dios llamó a Saulo para una tarea preciosa. Pablo, que después de ser llamado Saulo, ahora es Pablo, llamado por Dios, escogido por Dios para un propósito de Dios. Y es que, mi hermano, Dios está haciendo llamados a la vida nuestra. Dios me hizo un llamado a mí perfecto, maravilloso, a los 27 años. Dios me llamó, pero antes me estaba llamando con amor, me estaba trayendo con hilos de amor, pero yo no le escuchaba. Yo no quería escucharle. Mi corazón se negaba hasta que el Señor permitió algo que pasó en mi vida, algo que pudo despertar mi conciencia y por fin pude despertar mi oído para escucharle. Pues, hermano, amado amigo, amado hermano, así como Dios llamó a Pablo, Dios también te está llamando a ti para una tarea preciosa. Dios quiere que tú le sirvas. Y quiero que miremos en primera carta a los Corintios capítulo 1, primera carta a los Corintios capítulo 1, y vamos a leer el verso 27. Dice la Escritura: sino que lo necio del mundo escogió Dios, o llamó Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo llamó o escogió Dios para avergonzar lo fuerte. ¿Qué es lo que cogió Dios? Escoge lo débil del mundo, lo vil, lo que es menospreciado, para avergonzar a otros. Dios nos está llamando, mi querido hermano. Dios llamó a Samuel. Dios llamó a Moisés de la zarza ardiente. Dios quiere hablar a tu corazón. Él te está llamando. Efesios capítulo 1, verso 4. Él te está haciendo un llamado para que tú en este tiempo vengas a la presencia de Dios. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire lo hermoso, mi hermano. Antes de la fundación del mundo nos escogió. ¿Quién? Cristo nos escogió. Nos llamó antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pues ese es el propósito de Dios, mi hermano. Amigo mío, familiar mío, Dios nos está llamando con un propósito eterno. El propósito de Dios es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Él nos llama y quiere que nosotros lo oigamos, que nosotros dejemos que Él nos hable. Él está hablando a tu vida, te está llamando de alguna manera, pero tal vez nos resistimos en alguna medida. Pues, mi hermano, quiero decirte que Dios te está llamando, así como llamó a Pablo, lo llamó con un llamamiento santo. Miremos lo que leíamos esta semana en Hebreos. En Hebreos lo dice de esta manera. Busquen su Biblia, Hebreos capítulo 3. En Hebreos 3 dice la Escritura. Hebreos 3 dice la Escritura: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Es un llamamiento del cielo y hacia el cielo. Es un llamamiento divino. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a Dios. Dios nos está llamando, mi hermano. Dios nos está llamando. ¿Qué pasa que no vamos a Dios? El acercarme a Dios me es el bien, dijo David. Eso es lo que dijo David. ¿Por qué? Porque Él nos está haciendo un llamado para que nosotros vayamos a Él, le entreguemos nuestra vida a Él. Ya no nos resistamos, ya es tiempo de rendirnos y darle al Señor la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Así que mi hermano, esta noche quiero que tú recibas la palabra de Dios en tu corazón y vayas a Dios con propósitos eternos para lo cual Dios nos ha llamado. En Romanos 1, vamos a leer Romanos 1, verso 4. Dice la escritura en Romanos 1, verso 4, dice que fue declarado hijo de Dios. Está hablando de Jesús. Fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Mi hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Somos llamados del cielo, somos llamados a ser de Jesucristo, somos llamados a tres cositas que vamos a estudiar en esta tarde. Y la primera es, ahí mismo en Hechos 22, la primera cosa a la cual Dios nos llamó es la siguiente. Vuelva tu mirada al libro de Hechos, capítulo 22, verso 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y lo primero que debemos reconocer nosotros es que Dios nos llamó para conocer su voluntad. ¿Qué significa conocer? Significa ginosco, el griego ginosco. Y cuando tú vas al griego y encuentras ginosco, vas a encontrar que significa reconocer, saber, entender. Conocer su voluntad, reconocer su voluntad, saber su voluntad, entender su voluntad. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo podemos lograr conocer la voluntad de Dios? Es un tema bastante controversial. David, el hombre conforme al corazón de Dios, hizo muchas cosas no en la voluntad de Dios. Y muchos siervos de Dios hicieron cosas no en la voluntad de Dios. Abraham tomó decisiones no en la voluntad de Dios. Lo mismo Jacob, lo mismo Isaac, la mayoría han violado la voluntad de Dios, han traspasado la voluntad de Dios. Pero aquí Dios le dice a Pablo, y el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Vamos a mirar en Hechos capítulo 9 lo que Dios le dice a Pablo, a Saulo, antes llamado Saulo, ahora Pablo, en el capítulo 9, en el verso 15. Ahí en Hechos capítulo 9, verso 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, para que conozca la voluntad de Dios. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Entonces Dios llamó a Saulo, lo escogió para eso, para conocer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Pablo fuera a predicar la palabra a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Hermano, pero ¿cómo iba a ser? Dios le dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y hermano, Dios nos llamó a gozar de su soberanía, de su salvación, pero mientras estemos aquí en la tierra, también Dios nos llamó para que nosotros padezcamos por su nombre. ¿Cómo así que padecer? Sí, hermano. Vamos a leer ahí fielmente lo que dice la palabra de Dios en Filipenses. Filipenses. Muchos tal vez no lo entiendan, pero Dios nos llamó a esto, mi hermano. Dice la escritura en Filipenses capítulo 1, verso 29. ¿Lo tenemos? Filipenses capítulo 1, verso 29. Dice la escritura, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Cristo, sino también que padezcáis por Cristo. Dice la escritura, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Interesante, mi hermano. Interesante porque muchos no han entendido el llamado de Dios. Muchos quieren que les prediquen, que les enseñen que van a ser cabeza y no cola. Quiere decir que tienen que tener unos puestos prominentes y ser los líderes
mundiales, líderes sociales, bueno. Otros te enseñan que tú eres el hijo del rey y que no tienes que sufrir. Pero aquí la palabra me muestra que es diferente, que el llamado que Dios nos hace es muy diferente. Muchos quieren evitar sufrir. Muchos quieren evitar sufrir en la vida y como cristianos buscan y buscan maneras de salir de su situación económica. No importa si me toca hacer soborno, no importa si me toca robar, siendo cristiano, pero yo tengo que permanecer con mi nivel de vida, mi clase de vida. Y esto es lo que Dios está llamando, mi hermano. Dios no nos llama a eso. Dios nos está llamando a que anunciemos el evangelio. Ya no nos toca ir a donde los reyes, porque estamos lejos de España, pero sí podemos ir a nuestra cuadra, a nuestro lugar de vivienda más cercano. Dios nos está invitando, mi hermano, a que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para Pablo? Que Pablo vaya y predique la palabra, pero también que es necesario que Pablo padezca por Cristo. Vamos a leer otro versículo en el capítulo 8 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, si tienes Biblia, y el verso 18. Dice la escritura de la siguiente manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Óigalo bien, Pablo decía que tenía aflicciones en el tiempo presente de Pablo. Tal vez usted ya recibió a Cristo y también tenga aflicciones, gloria a Dios. Pues Pablo decía, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es lo que Dios llamó a Pablo, a conocer su voluntad en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la situación más adversa. Dios quiere que tú conozcas su voluntad. Hermanos, a veces pensamos que la voluntad de Dios tiene que ser como yo quiero y no es así, mi hermano. La voluntad de Dios reúne condiciones que solo Dios sabe y que nosotros debemos empezar a discernir. Efesios capítulo 5, verso 16 lo dice de esta manera. El mismo Pablo, Efesios 5, capítulo 5, vaya al verso 16. Conocer su voluntad. Dice la escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos en un tiempo malo, en unos días malos, difíciles. Pero Dios nos llama, nos reconviene a conocer su voluntad. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo. No es fácil, hermanos, aprovechar 24 horas del día encerrados en una casa. Y si no tengo el corazón para ayudar a mi esposa, voy a tener problemas en la casa. Si no tengo el corazón para ponerme a los pies de mi esposa para ayudarle y colaborar y contribuir, pues el Señor dice, aprovechando bien el tiempo. Estos tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, tiempos de desempleo, tiempos de tantas cosas. Pero Dios dice, conozca mi voluntad en medio de los tiempos. En medio de estos tiempos debemos conocer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos conocer la voluntad de Dios? Vamos donde la bruja que vive en el barrio, en tal dirección. Vamos donde la que nos lee la cartomancia. Vamos donde la tauromancia, los que leen el chocolate o los que leen el café. No, mi hermano. Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Dice la escritura ahí mismo en Efesios capítulo 5, verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Usted se está dando cuenta de cuán malos son estos días? ¿Usted se ha mirado en las noticias cuántos problemas serios está ganando el mundo? Días tan malos, tan rebeldes. Hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le ve raro. Hoy es más fácil llamar que es bueno que dos hombres se casen. Es más fácil aplaudir que dos mujeres se casen. Y se va a ver raro un día que se case un hombre con una mujer. Va a llegar ese día más abierto.
Pero mi hermano, yo quiero decirle, Dios dice, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, dice la Escritura, no seáis insensatos, es decir, no sean necios, no sean fatuos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios nos invita a que utilicemos el entendimiento, a que utilicemos nuestra mente, nuestro corazón para ser entendidos en la voluntad del Señor, para reconocer los tiempos, para mirar lo que está pasando. Muchos me han llamado y tal vez me han preguntado que tal vez ya estamos en la tribulación, y yo le quiero decir, no, mi hermano, la tribulación todavía no es, para nosotros como iglesia no es, pero lo que sí le puedo decir es una leve tribulación, una leve dificultad en estos momentos para muchos, incluyéndonos a nosotros. Porque es necesario, mi hermano, que todo esto acontezca. Pero la Escritura dice que debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice el verso 18 de Efesios 5, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor para nosotros? Que nosotros prediquemos el Evangelio, que nosotros aprendamos a sufrir por Cristo. Hermanos, que no renunciemos a sufrir por Cristo, pero también que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. No borrachos, porque dice, no se embriaguéis con vino. No borrachos, sino sobrios. Una persona sobria quiere decir una persona que puede discernir entre lo que es blanco y lo que es negro, entre lo que es bueno y lo que es malo. Hermano, cuando no tenemos la llenura del Espíritu Santo, entonces estamos borrachos. A lo malo le llamamos bueno y poco a poco nos vamos alejando de Dios. Dice la Escritura de Dios entonces que Él nos invita a conocer su voluntad. Mi hermano, no es fácil, pero quiero regalarte este versículo en Romanos capítulo 12. ¿Cómo es la voluntad de Dios? El proceso de la voluntad de Dios reúne tres condiciones. La primera, capítulo de Romanos, verso 12. Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo. Otra vez. Allá Efesios dice, no os embriaguéis con vino. En el mundo la gente quiere vivir borracha. Pero el Señor dice, vivan sobrios. Porque la borrachera no le da capacidad ni facultad de discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí dice también Pablo, no se conformen a este siglo, por favor, sino transfórmense por medio de la renovación, otra vez dice, de vuestro entendimiento, hermano, para que comprobéis cuál sea, dice, la buena voluntad. Número uno, la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es buena. Número dos, agradable. Y número tres, perfecta. Si tú estás pensando en hacer un negocio, si tú estás pensando en casarte, estoy hablando como creyente, tienes que mirar la voluntad de Dios para eso que estás pensando. Debes mirar, revisar la Biblia. ¿Qué negocio vas a hacer? ¿Qué casa vas a comprar? ¿Con quién te vas a casar? Y para los que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso dice Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la voluntad de Dios es que tú vivas separado, apartado del pecado y viviendo para el Señor. Amén. Dios nos está llamando a vivir en santidad. Dios nos está llamando a practicar la santidad. Lea 1 Tesalonicenses capítulo 4 en la Biblia que tenga, electrónica o privada. Lea lo que dice la palabra. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice la Escritura, pues capítulo 4 verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que nosotros debemos conocer su voluntad, y en esa voluntad yo debo someter mi vida para que Él sea agradado y honrado. Hermano, de nada me sirve hablar de Dios si no hay sometimiento a Dios. De nada me sirve cantar a Dios si no hay sometimiento a Dios. Y Dios es lo que está buscando. Dios te está llamando primeramente para que conozcas su voluntad. Y la voluntad es vuestra santificación. ¿Qué es eso? Pues que te apartes del pecado, que te separes del pecado, que te divorcies del pecado y vayas a Cristo arrepentido, y Él te perdonará todos tus pecados. La Biblia lo dice, mi hermano. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros. Si quieres leerlos todos, hermano, los podemos leer en un año, pero entenderlo
es difícil. Y meter acá en esta cabecita todo el pensamiento de Dios, lo poco que podemos tener con eso, debemos honrar al Señor. Y la invitación que Dios nos hace todos los días es que nosotros vayamos a Él para conocer su voluntad, que oigamos su voz. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando esas tres cosas no están en tus planes, cuando tú tienes un plan pero tú sientes algo como que no te da paz, como que no duermes, como que te da miedo, no lo hagas. No es la voluntad de Dios. No vayas a hacer algo fuera de la voluntad de Dios porque vamos a sufrir. Y eso lo dice la palabra de Dios. Número 1, conocer la voluntad de Dios. No es fácil, pero Dios nos guía por su palabra, por su Espíritu Santo. Conocer la voluntad de Dios. ¿Qué cosa más maravillosa tenía Pablo? Conocer la voluntad de Dios para enseñar la palabra, para sufrir por Él, conocer la voluntad de Dios para discernir, pero también conocer la voluntad de Dios para escoger lo que iba a hacer en su vida. Número 2, volvamos al libro de Hechos, capítulo 22. Así que mi hermano, estamos en el libro de Hechos, capítulo 22, verso 14, y estamos mirando llamados por Dios. Pero ¿a qué cosa nos llamó Dios? Ya hemos mirado la primera, conocer su voluntad. Ahora vamos a mirar la segunda. Lea conmigo el verso 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Número 2, y veas al justo. Número 2, veas al justo. Dios nos escogió para ver al justo, pero no al justo y bueno, no. Estamos hablando a Cristo, al justo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 de Pedro 3 que el justo murió por los injustos. Hermanos, si nosotros no miramos al justo, vamos a sufrir, vamos a ser engañados, vamos a ser llevados por doctrinas de muerte. Y Dios nos invita a mirar al justo. El único justo en la tierra es considerado por la palabra, por Dios mismo, se llama Jesucristo. ¿Por qué, mi hermano? Porque no hay justo ni a un uno. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer la palabra. Dice la palabra en capítulo 3 de Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pasemos al verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero Dios, en su llamado, nos invita primero a conocer su voluntad. Y 2, nos invita a que le miremos a Él. A que pongamos nuestra mirada en Cristo. En Hebreos capítulo 11, el Señor nos invita a poner la mirada en Cristo. Miremos ahí en Hebreos capítulo 12, verso 2. En el libro de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. Eso es lo que nos invita Dios a hacer, sobre todo en este tiempo. Pongamos nuestra mirada en el Señor. No permita que nada te quite tu mirada de Cristo. Pongamos esa mirada que tenemos en el Señor, porque si le miramos a Él, vamos a poder sortear todas las pruebas que se nos presenten en nuestra vida. Vamos a estar firmes, vamos a tener confianza, vamos a estar fuertes, porque mirarlo a Él nos llena de mucho valor. Con ver al justo, mi hermano, poner la mirada en Cristo. Uno de los antiguos patriarcas, Job, en el libro de Job, de tanto que Job habló de Dios, pero tanto que Dios habló de Job, un hombre que era temeroso de Dios, que era apartado del mal, es decir, era santo, pero que a lo último reflexiona Job en el capítulo 42 de la siguiente manera. Capítulo 42 del libro de Job, verso 5. Dice la escritura, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco
y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, un hombre con tantas cualidades, con tanta exaltación, pero ahora en el último de los capítulos del libro de Job, dice él mismo, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y hermano, es que cuando vemos al justo y conocemos al justo, no nos queda más sino doblar rodilla, mi hermano. No nos queda más sino gemir, no nos queda más sino llorar, no nos queda más sino exclamar como el apóstol Pedro un día dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Ver al justo. Entre más lo miremos a él, más nos iremos a parecer a él, más seremos semejantes a él. Pero si no lo miramos, si dejamos de poner nuestra mirada en él, vamos a empezar a vivir conforme a este mundo. Vamos a empezar a practicar las cosas de este mundo cuando dejamos de mirarlo a él. La invitación que Cristo te hace en esta tarde es que conozcas su voluntad y veas al justo. Lastimosamente el pueblo de Israel tuvo al justo en sus mismos presencia, pero rechazaron al justo. Hechos capítulo 3, verso 14, Pedro les está predicando y dice la escritura en el verso 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Pedro les está recordando, mire, ustedes tuvieron al justo y no lo vieron. ¿Y qué pidieron ellos? Denos un homicida, denos un sedicioso, denos un asesino. Eso pidió el mundo. ¿Qué pediría usted en este tiempo, mi hermano? ¿Qué pedirías tú en este tiempo? La oferta está hecha. Jesús te ofrece su amor, su perdón, su misericordia, pero Barrabás te está ofreciendo, figura de Satanás, la mentira, el homicidio, la sedición, o sea, la altanería, el orgullo. ¿Qué preferimos nosotros en este tiempo? Pues hermano, por eso es bueno leer la palabra. Y en Hechos 22:14 encuentro yo que Pablo fue llamado a conocer su voluntad, número 1. 2, a ver al justo. Vamos a mirar en Hechos 7:52. Hechos capítulo 7 y leamos el verso 52. Dice la escritura, aquí está Esteban, uno de los diáconos del primer siglo que fue martirizado. Dice la escritura, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Entregaron al justo. Está hablando Esteban. Esteban testificó de ese justo. Pedro testificó del justo. Pablo también está testificando del justo, porque Cristo es justo. Ningún ser humano es justo, ni yo, ni usted. Pero si recibimos a Cristo por la fe, somos justificados. Amén. Aleluya. Él es el justo. ¿Qué miramos, hermano, de Él? ¿Qué vemos cuando fijamos nuestra atención en Jesús? ¿Qué vemos? Pues la palabra de Dios nos invita a que nos compenetremos en Cristo, que miremos. En Hebreos capítulo 3, el Señor por su palabra nos invita a considerar, es lo mismo, considerar, contemplar, inspeccionar, observar concentradamente al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Eso es ver al justo. Veo en Cristo tanta grandeza. Veo en Cristo a Dios. Amén. La Biblia dice en San Juan 14, veo en Cristo a Dios. San Juan 14, dice la escritura. Verso 6, verso 9. No, leamos del verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cristo es Dios, aleluya. Entonces, Pablo fue llamado a eso, a conocer la voluntad de Dios, pero también a ver a Dios, a ver al justo en Cristo Jesús. No dejemos de mirar a Cristo, hermanos. No dejemos de mirarlo en la palabra, de aprender de Él, de conocer lo que es el Señor, su esencia, su carácter, su personalidad. Todo lo que es de Cristo debe llenarnos a nosotros de un sumo gozo.
porque con él aprendemos mucho, mi hermano. Y número 3, volvamos ahí a Hechos capítulo 22 y vamos a mirar el número 3. Y él dijo, verso 14, Hechos 22, verso 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, dice, y oigas la voz de su boca. Oigas la voz de su boca. Número 3, oír la voz de la boca de Dios. Es decir, que debemos, hermanos, ejercitar nuestros oídos para oír la palabra de Dios y ser edificados por Dios en todo lo que hagamos. Desafortunadamente, muchos de nosotros no nos gusta oír la voz de Dios. Tenemos que reconocerlo, mis hermanos. Muchas personas escuchan, oyen una predicación, pero no le están poniendo el interés debido a la predicación. Muchas iglesias pueden llenarse y va mucha gente buscando la solución a su problema, buscando un milagro, pero no oyen la voz de Dios, no oyen la palabra de Dios. Y si no la oyen, es muy difícil que crean, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú no alimentas tu fe oyendo la palabra, tú vas a mantener igual, no va a haber un cambio en tu vida. Vives pensando lo mismo de siempre, no tienes una renovación, no se te ve una transformación. Lo peor, no se ve fruto en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque no estoy conociendo en la voluntad ni andando en la voluntad de Dios. No estoy mirando a Cristo para nada, por ahí cuando me acuerdo. Y lo peor, no estoy oyendo su voz. La pregunta que yo te hago en esta tarde, si estas 3 cosas Dios nos está llamando, nos está invitando, pero están ausentes de nuestra vida, la pregunta es, ¿cómo vamos a dar fruto para Dios? Si no estamos metidos en el plano del llamamiento divino. Pues el Señor me invita a oír la voz de su boca, recibir su palabra, aceptar su palabra y hacer su palabra. Pero si mi oído se ha vuelto rebelde, ¿cómo voy a oír la voz de la boca de Dios? Vamos a Isaías capítulo 50 y miremos este versículo mesiánico. Nos habla de Cristo, del Mesías. Capítulo 50 de Isaías. Y miremos lo que dice el profeta hablando de Cristo. Dice la escritura en el verso 4. Isaías 50, verso 4. Lea conmigo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará, mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¡Qué bendición! Está hablando de Cristo. Es decir, Cristo dice, yo no fui rebelde a la voz de Dios. ¿Qué pasa con nosotros, mi hermano? Cuando Dios nos llama a que entreguemos nuestra vida voluntariamente a su señorío. Y no vamos, pues soy un oído rebelde. No estoy oyendo a Dios, soy rebelde. ¿Qué pasa con nuestras vidas, hermanos? Si no estamos llevando fruto, tal vez nos falta conocer más su voluntad, tal vez nos falta ver más su presencia y tal vez nos falta oír más su voz. Hermanos, no hay nada más bueno, un ejercicio más práctico en la vida de todo creyente que tener tiempos a solas con Dios. Yo lo llamo intimidad espiritual con Dios. Un tiempo entre tú y Él, solos, donde tú le puedas derramar tu corazón, donde tú puedas hablar sin ningún temor lo que tengas que decirle y Él te va a ayudar, Él te va a oír. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Él nos invita a que nosotros oigamos la voz de su boca. Y dice la escritura que cuando somos rebeldes a oír su voz, cuando no queremos obedecer, entonces Dios nos habla de otra manera. Vaya al libro de Oseas, ahí en el Antiguo Testamento, Oseas, después del libro de Daniel, en el capítulo 2 y en el verso 14, y miremos el siguiente versículo. Oseas, capítulo 2, verso 14. Pablo fue llamado a conocer la voluntad de Dios, número 1, fue llamado a ver al justo, y número 3, fue llamado a oír la voz de la boca de Dios. Pero si nuestros oídos son rebeldes, entonces Dios debe utilizar una manera preciosa con su amor profundo para que le oigamos. Le oímos porque le oímos. Mire lo que dice la escritura. Oseas capítulo 2, verso 14.
Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mire, Dios nos tiene que llevar al desierto. Ya no queremos oírle voluntariamente. No quiero ir y ya. Pues Dios dice, no, así no es la cosa. Te voy a llevar al desierto. Al desierto desolado, el desierto donde hay escorpiones, donde hay sed, donde no hay poca agua. Digo, casi no hay agua prácticamente. Pues Dios nos quiere llevar al desierto, nos debe llevar porque quiere hablarnos al corazón. Es lo que dice la Escritura. Él nos quiere hablar al corazón. ¿Cómo nos lleva Dios al desierto? Pues Él nos lleva porque nos ama, porque quiere cambiar tu vida, porque quiere corregir tus caminos, porque quiere que tú le pongas atención. Y mire, mi hermano, estos desiertos que estamos pasando. Antes de la cuarentena, todos teníamos nuestros planes. Teníamos, bueno, en Semana Santa me voy para tal lado, voy a ir a visitar a fulano, voy a ir a hacer un viaje a tal lado. Y no había tiempo tal vez para Dios. Había muchos planes, pero tal vez Dios no estaba en estos planes. Y mire, hermanos, que Dios nos mete a un desierto, un lugar difícil. Pero ¿con qué propósito? Quiere hablar a tu corazón. Quiere tocar tu alma, quiere tocar tu conciencia. Ahí en Deuteronomio la Escritura dice, Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás, dice la Escritura, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios nos permite llegar al desierto, a esos lugares difíciles, ese lugar de desolación, ese lugar que no nos gusta, no queremos, pero Dios lo tiene que hacer porque te ama, porque no quieres que te pierdas, porque no quieres que mueras sin haber arreglado cuentas con Dios. Pues mi hermano, esas tres cositas son las que Dios quiere compartir contigo en esta buena oportunidad. Hechos capítulo 22, volvamos allá, verso 14. Hechos 22, verso 14. Dios llamó a Pablo, recuerde esto, 22, verso 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oiga la voz de su boca. Mi hermano, es el llamado que Dios te hace a ti también. Es el llamado que hace a toda la humanidad, pero también un hombre. Un día vino a esta tierra y ese hombre sí que supo hacer la voluntad del Padre. Miremos un versículo y miremos a ese hombre maravilloso. San Juan capítulo 4, dice la Escritura. San Juan capítulo 4, verso 34. Jesús dice así. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo amaba la voluntad de Dios. Cristo amaba la voluntad del Padre. Nunca hizo nada en contra de la voluntad del Padre. Tanto que el Señor Jesús, dice la Escritura, que en el monte de Getsemaní dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amaba la voluntad de Dios, se sometía a la voluntad de Dios y en esa voluntad venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así que mi amigo, mi hermano y mi hermana, Dios te bendiga. Este fue el mensaje que el Señor trae para nuestros corazones en este tiempo. Recuerda, mi hermano, estás llamado a conocer la voluntad de Dios. Estás llamado a ver al justo, a ver a Cristo. Sigue mirando a Cristo. No importa lo que pase. Si 100 se van de la iglesia, tú miras a Cristo. Si 100 terminan dando la espalda a Dios, tú mires a Cristo. Si yo un día me tuerzo, tú mires a Cristo. Si los líderes donde tú te reúnes se tuercen, tú miras a Cristo. Número 3, oiga la voz de Dios. Saque tiempo en las mañanas, en la noche. Vaya sola, váyase para el patio, lleve una sillita.
Siéntese debajo del palo de mango, el de guayabo o el de limones. O si no tienes patio, vete para la habitación más sola y allí encuéntrate con Dios y Él te va a hablar a tu corazón. Mi hermano, no nos resistamos más al Señor. Volvámosle nuestro corazón, volvamos a restaurar la comunión, sigamos fieles a Dios y entreguémosle toda nuestra vida para que Él sea glorificado y honrado. Que Dios te bendiga, te esperamos en la próxima transmisión, Dios mediante, que el Señor nos provea de mucha fuerza, fe y valor para seguir enseñando la palabra. Tú también puedes invitar a otros amigos para que se conecten y puedan escuchar este mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias por tu llamado. Gracias por hacernos partícipes de la naturaleza divina y de este propósito tan grande, Señor, de llevar tu palabra a otros lugares, Señor. Y gracias por estos medios, Señor, de comunicación que nos permiten, Señor, para que otros oigan desde sus lugares, donde estén, cómo estén. Tú amas a cada oidor de tu palabra, Señor. Oramos para que tú levantes el ánimo, des fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Y cada uno de nosotros pongamos, Señor, nuestro corazón delante de ti para que tú seas llenándolo de tu presencia, Señor. Te alabamos, Dios y Padre. Te pedimos que nos ayudes a conocer más tu voluntad. Que nos ayudes, Señor, a ver al justo, a poner nuestra mirada en Cristo y a despertar nuestro oído para oír tu dulce y maravillosa voz, Señor. Te alabamos, Dios y Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.